El mundo del crimen organizado en México volvió a estremecerse tras la caída de uno de los nombres más poderosos y temidos de las últimas décadas. Y ahora la gran pregunta que todos se hacen es quién tomará el control dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación después del vacío dejado por la salida de su máximo líder. En esta historia hay alianzas familiares, traiciones silenciosas, sanciones internacionales y personajes que durante años operaron en la sombra pero que ahora comienzan a aparecer como posibles sucesores en una disputa que podría marcar el futuro de la organización. Entre los nombres más polémicos destacan perfiles vinculados directamente al núcleo familiar, operadores financieros señalados por facilitar el movimiento de precursores químicos y comandantes regionales acusados de controlar laboratorios clandestinos, rutas aéreas y plazas estratégicas. Algunos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, otros enfrentan cargos federales y recompensas activas, y varios ya han sido señalados públicamente como objetivos prioritarios por agencias internacionales. El escenario es delicado porque no se trata solo de reemplazar un liderazgo, sino de entender cómo podría reconfigurarse la estructura interna, quién controla realmente las plazas clave y si la organización enfrentará una guerra interna por el poder. Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían provocar una nueva ola de violencia, ajustes territoriales y movimientos estratégicos que cambiarán el mapa criminal. Este tema es polémico porque toca directamente nombres que están en la mira de autoridades mexicanas y estadounidenses, además de revelar posibles disputas entre figuras que antes trabajaban bajo una misma jerarquía. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y actives la campana, porque la suscripción es fundamental para que YouTube entienda que este contenido genera interés y pueda recomendarlo a más personas que buscan información profunda y sin censura sobre estos temas. También deja tu like, porque eso ayuda al algoritmo a posicionar el video y permite que más personas conozcan esta investigación. Si quieres apoyar aún más el trabajo del canal y contribuir directamente a la producción de este tipo de análisis, puedes hacerlo con un Super Thanks. Tu apoyo marca la diferencia y nos permite seguir investigando y produciendo contenido de calidad. Y si no puedes apoyar económicamente, entonces déjanos en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más o qué nombre te generó más dudas, porque tu participación también fortalece la comunidad. Quédate hasta el final, porque hay una última revelación que conecta a estos posibles sucesores con movimientos estratégicos que casi nadie ha notado y que podría cambiar completamente la perspectiva sobre quién realmente tiene el control ahora. El inicio de 2026 marcó un punto de inflexión en la historia reciente del Cártel Jalisco Nueva Generación, no solamente por la caída de su máximo líder, sino por el impacto estructural y simbólico que ese hecho generó tanto dentro como fuera de México. Cuando una organización de esta magnitud pierde a su figura central, no se trata únicamente de un cambio de nombre en la cúspide, sino de un reacomodo profundo que puede alterar dinámicas internas, alianzas estratégicas y rutas internacionales. Durante años, el CJNG fue identificado como un grupo con liderazgo altamente centralizado, una característica que le permitió expandirse con rapidez y mantener disciplina operativa en múltiples regiones. Sin embargo, esa misma centralización implicaba que la ausencia del líder habría inevitablemente un periodo de incertidumbre. Aunque la organización cuenta con numerosos operadores, jefes de plaza y mandos regionales distribuidos en distintos estados, solo algunos perfiles han trascendido públicamente como posibles sucesores, lo que refleja que el control real no es tan difuso como podría parecer desde fuera. La estructura del cártel ha sido descrita en diversos informes como una combinación de mando vertical con autonomía táctica regional, lo que significa que, aunque existen figuras con poder territorial, las decisiones estratégicas de alto nivel solían concentrarse en un núcleo reducido. Por eso, el golpe no fue meramente operativo, sino estructural. A esta coyuntura interna se sumó un elemento internacional que elevó la presión a otro nivel. En junio de 2025, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció sanciones contra 3 altos miembros del grupo, identificándolos como líderes clave y eventuales reemplazos. Esta acción no fue simbólica, implicó acusaciones formales, procesos judiciales abiertos y un mensaje claro de que el seguimiento no se limitaba a una sola figura, sino que abarcaba a toda la cúpula. Cuando una autoridad de este nivel señala públicamente a posibles sucesores, el efecto es doble. Por un lado, expone a esos individuos ante la comunidad internacional. Por otro,
Introduce presión dentro de la propia organización, ya que la visibilidad aumenta el riesgo y modifica equilibrios internos. Además, estas sanciones suelen ir acompañadas de congelamiento de activos, restricciones financieras y cooperación entre agencias para rastrear movimientos económicos transnacionales. El impacto financiero es especialmente relevante, porque organizaciones de esta escala dependen de flujos constantes de capital para mantener operaciones, pagar estructuras logísticas y sostener redes de protección. La presión no terminó allí. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado de los Estados Unidos designó al CJNG como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado. Esta clasificación representa un cambio cualitativo en la manera en que el grupo es percibido y enfrentado a nivel internacional. Ser catalogado bajo esa figura implica ampliar las herramientas legales disponibles para perseguir no solo a sus integrantes directos, sino también a cualquier persona o entidad que brinde apoyo material, financiero o logístico. En términos prácticos, significa que bancos, empresas y gobiernos deben extremar medidas para evitar cualquier vínculo, incluso indirecto, con actividades asociadas al grupo. Esta designación también fortalece la cooperación entre países, ya que permite activar mecanismos más severos de intercambio de inteligencia y coordinación judicial. Desde una perspectiva geopolítica, el mensaje es claro. El fenómeno ya no se aborda únicamente como narcotráfico tradicional, sino como una amenaza con implicaciones de seguridad internacional. Para la estructura interna del cártel, esta combinación de golpe operativo y presión internacional crea un escenario complejo. Por un lado, existe la necesidad de proyectar estabilidad y continuidad para evitar fracturas o disputas que puedan debilitar el control territorial. Por otro, la exposición global aumenta el riesgo para cualquier figura que aspire a asumir el mando. La transición de liderazgo en organizaciones de este tipo no suele ser pública ni inmediata. Se manifiesta gradualmente a través de cambios en patrones de violencia, ajustes en rutas de tráfico y reconfiguración de alianzas. Además, la designación como organización terrorista modifica el entorno operativo, ya que incrementa el escrutinio financiero y limita la movilidad internacional de posibles líderes. El golpe, por tanto, no debe entenderse únicamente como la caída de una persona, sino como la convergencia de factores internos y externos que alteran el equilibrio general. La presión judicial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la clasificación del Departamento de Estado de los Estados Unidos generan un marco en el que cualquier reestructuración debe adaptarse a un entorno más vigilado y restrictivo. En términos históricos, este momento podría marcar el inicio de una nueva etapa, no necesariamente caracterizada por desaparición inmediata, sino por transformación. Las organizaciones criminales de gran escala tienden a adaptarse cuando enfrentan presión, pero esa adaptación implica ajustes que pueden redefinir su alcance y métodos. Para quienes analizan el fenómeno de seguridad regional, el inicio de 2026 representa así un capítulo crucial, el punto en el que un liderazgo central desaparece mientras la presión internacional se intensifica simultáneamente. La combinación de ambos elementos configura un escenario de alta volatilidad, donde cada movimiento interno es observado con atención por autoridades y actores internacionales. En definitiva, el golpe a la estructura y la designación internacional no solo alteraron la narrativa pública sobre el CJNG, sino que transformaron las condiciones bajo las cuales cualquier sucesión deberá consolidarse, abriendo una etapa de incertidumbre estratégica que continuará siendo objeto de análisis en los próximos años. Julio Alberto Castillo Rodríguez, conocido dentro de las investigaciones y reportes oficiales con el alias del Chorro, ha sido señalado como una de las figuras más relevantes dentro de la estructura cercana al núcleo familiar del Cártel Jalisco Nueva Generación, especialmente por su vínculo directo con la familia de Nemesio Oseguera Cervantes. Su posición dentro de la organización no solo se ha asociado a funciones operativas, sino también a una relación familiar estratégica, ya que está casado con Jessica Joana Oseguera González, conocida como La Negra, hija de Nemesio Oseguera y de Rosalinda González Valencia. Este vínculo matrimonial lo coloca en un punto sensible dentro de la dinámica interna del grupo, donde las alianzas familiares históricamente han jugado un papel importante en la consolidación de confianza, lealtad y continuidad de poder. En estructuras criminales de este tipo,
Los lazos de parentesco muchas veces funcionan como mecanismos de protección y también como herramientas para garantizar que ciertas áreas estratégicas permanezcan bajo control de personas consideradas de máxima confianza. Según documentos oficiales y reportes de autoridades internacionales, Castillo habría tenido influencia relevante en el puerto de Manzanillo, Colima, un punto logístico clave para el comercio marítimo en México. La importancia de ese puerto radica en su alto volumen de movimiento de mercancías, lo que facilita, en algunos casos, la entrada y salida de insumos químicos que pueden ser desviados para fines ilícitos. En ese contexto, se le ha señalado por presuntamente facilitar la adquisición y el movimiento de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas, una actividad que representa una de las principales fuentes de ingreso del grupo criminal. El control o la influencia sobre puntos portuarios estratégicos otorga ventajas significativas, ya que permite el acceso a materias primas necesarias para la producción de metanfetaminas y otras sustancias, además de abrir puertas para redes de distribución internacional. Castillo Rodríguez fue detenido en 2 ocasiones que llamaron la atención de los medios y de las autoridades. La primera ocurrió en 2015, en un periodo en el que las fuerzas de seguridad intensificaban operativos contra distintos operadores vinculados a la organización. Posteriormente, en abril de 2016, fue nuevamente detenido en Guadalajara, Jalisco, donde fue señalado como operador financiero del cártel, un rol que implica la administración, movimiento y protección de recursos económicos derivados de actividades ilícitas. Sin embargo, pese a estas detenciones, terminó quedando en libertad, una situación que ha generado interrogantes y debates sobre los procesos judiciales, la integración de expedientes y las pruebas presentadas en su contra. Estos episodios reflejan una realidad frecuente en investigaciones complejas contra estructuras criminales de alto nivel, donde la falta de evidencia sólida o la dificultad para sostener acusaciones en tribunales puede resultar en liberaciones temporales o definitivas. La figura de El Chorro también adquiere relevancia dentro del análisis de posibles sucesores o actores con capacidad de influencia, especialmente tras cambios importantes en la cúspide del liderazgo del grupo. Aunque no siempre aparece públicamente como el rostro visible de la organización, su posición estratégica, su vínculo familiar y su presunta participación en áreas financieras y logísticas lo colocan como un actor relevante en la configuración interna del poder. En organizaciones con estructura jerárquica pero también con redes familiares integradas, los roles financieros suelen ser tan importantes como los mandos armados, ya que el flujo constante de recursos es lo que permite sostener operaciones, pagar estructuras territoriales y mantener alianzas. Además, la influencia en un puerto como Manzanillo no solo tiene implicaciones locales, sino también internacionales, porque desde allí pueden establecerse conexiones con rutas marítimas que facilitan el tráfico transnacional de sustancias y precursores. Esto amplía el alcance operativo y fortalece la capacidad logística del grupo, convirtiendo puntos estratégicos en nodos fundamentales dentro de una red más amplia. A lo largo de los años, las autoridades estadounidenses también han incluido a personas vinculadas al grupo en listas de sanciones y designaciones financieras, lo que busca limitar su acceso al sistema bancario formal y dificultar la circulación de capitales. En ese marco, perfiles como el de Castillo Rodríguez se analizan no solo desde la perspectiva penal, sino también desde la dimensión económica y financiera, entendiendo que el poder dentro de la organización depende en gran medida de la capacidad de gestionar recursos y mantener activos fuera del alcance de la supervisión estatal. Su historia muestra cómo dentro del entorno del CJNG las relaciones familiares, la gestión financiera y el control de territorios estratégicos pueden converger en una sola figura, otorgándole un papel clave dentro de la estructura. Aunque las investigaciones y señalamientos continúan en desarrollo, lo cierto es que su nombre ha sido recurrentemente asociado a la dinámica interna del grupo y a la posible reconfiguración de influencias tras los cambios en la cúpula. En definitiva, El Chorro representa un ejemplo de cómo los vínculos familiares y el acceso a posiciones estratégicas pueden convertir a un individuo en un actor relevante dentro de una organización criminal de alto nivel, especialmente cuando se trata de controlar puntos logísticos fundamentales y administrar recursos financieros que sostienen la operatividad del grupo en distintas regiones y mercados internacionales. Gonzalo Mendoza Gaitán, conocido dentro de los reportes de investigación con los alias de El Sapo o El 90,
ha sido identificado como uno de los miembros de alto rango vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación, especialmente por su presunta participación en estrategias de expansión territorial y fortalecimiento de la base operativa mediante el reclutamiento y la consolidación de estructuras locales. Su perfil ha sido asociado principalmente a funciones de organización interna, control de plazas estratégicas y coordinación de grupos armados que operan en distintas regiones donde la organización mantiene presencia activa. En estructuras criminales de este tipo, el reclutamiento no suele limitarse a la incorporación voluntaria de individuos, sino que en muchos casos involucra mecanismos de presión, coerción y captación en zonas con alta vulnerabilidad social, lo que permite ampliar la capacidad operativa del grupo y mantener una red constante de operadores disponibles para tareas logísticas, de vigilancia y confrontación armada. El nombre de Mendoza Gaitán tomó mayor notoriedad a nivel nacional en marzo de 2025, cuando autoridades federales informaron sobre el hallazgo del rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, un predio donde presuntamente se llevaban a cabo actividades de adiestramiento vinculadas a dinámicas internas del grupo y que fue relacionado con su liderazgo operativo. Este tipo de espacios, según investigaciones oficiales, suelen utilizarse como centros de entrenamiento, planificación estratégica o incluso como puntos de reunión para coordinar acciones territoriales. El descubrimiento del rancho generó impacto mediático porque evidenció la existencia de infraestructuras dedicadas a fortalecer capacidades tácticas dentro del territorio, lo que refuerza la idea de que la organización mantiene mecanismos de preparación constante para sus integrantes. Además, en 2019, Mendoza Gaitán fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, medida que forma parte de las acciones internacionales orientadas a bloquear activos financieros y restringir cualquier tipo de transacción vinculada a personas señaladas como actores clave dentro de redes criminales. Ese mismo año fue identificado por autoridades como jefe de plaza en Puerto Vallarta, una zona estratégica por su relevancia turística, comercial y logística. El control de una plaza como Puerto Vallarta implica supervisión territorial, manejo de redes de protección, coordinación de actividades ilícitas y mantenimiento de presencia visible o discreta según la estrategia adoptada por la organización. Desde la perspectiva de las autoridades estadounidenses, las sanciones financieras buscan debilitar la capacidad operativa de figuras como el Sapo al limitar su acceso al sistema financiero formal y dificultar la administración de recursos obtenidos a través de actividades ilícitas. Este tipo de medidas no solo afectan al individuo, sino también a las redes económicas que lo rodean, incluyendo empresas fachada, intermediarios y posibles colaboradores que facilitan el movimiento de capital. En términos estructurales, perfiles como el de Mendoza Gaitán adquieren importancia porque combinan funciones tácticas con responsabilidades territoriales, lo que los convierte en piezas clave dentro del engranaje operativo del cártel. Su supuesto papel en el reclutamiento forzado y en la formación de nuevos integrantes apunta a una estrategia orientada a garantizar continuidad y capacidad de respuesta frente a la presión estatal y los enfrentamientos con grupos rivales. Además, el control de espacios de entrenamiento y coordinación fortalece la disciplina interna y permite mantener una estructura preparada para reaccionar ante escenarios de conflicto. El caso de El Sapo también ilustra cómo la exposición pública derivada de investigaciones, sanciones y hallazgos en terreno puede transformar la percepción sobre ciertos operadores que antes actuaban con menor visibilidad mediática. A medida que las autoridades intensifican el seguimiento y la cooperación internacional, estos perfiles pasan a formar parte de bases de datos, listas de sanciones y procesos judiciales que buscan reducir su margen de acción. Sin embargo, en organizaciones con amplia presencia territorial, la eliminación o captura de un mando regional no siempre implica la desarticulación inmediata de la estructura que supervisaba, ya que frecuentemente existen cuadros secundarios capaces de asumir funciones de manera rápida. En definitiva, Gonzalo Mendoza Gaitán representa un ejemplo de cómo el control territorial y el reclutamiento estratégico se convierten en pilares fundamentales dentro de la operación de una organización criminal de alto nivel, especialmente cuando se trata de mantener influencia en plazas clave y sostener una base operativa activa frente a la presión constante de las autoridades nacionales e internacionales. Audias Flores Silva, conocido dentro de los reportes de seguridad con los alias de El Jardinero, El Comandante,
el Bravo 2 y el Matajefes, ha sido señalado como una de las figuras más relevantes dentro del entramado operativo del cártel Jalisco Nueva Generación, especialmente en el contexto de una posible reconfiguración de liderazgos y estructuras tras cambios significativos en la cúpula. Su nombre destaca porque, a diferencia de otros perfiles mencionados como eventuales sucesores, es el único por quien el gobierno de Estados Unidos mantiene activamente una recompensa pública, lo que subraya el nivel de prioridad que las autoridades internacionales le otorgan dentro de las investigaciones relacionadas con redes de narcotráfico y crimen organizado. Esta condición lo coloca en una posición de alto riesgo pero también de alto impacto dentro de la organización, ya que su captura o neutralización tendría implicaciones estratégicas importantes. Autoridades mexicanas y estadounidenses lo identifican como comandante regional con influencia en estados clave como Zacatecas, Guerrero, Nayarit y Michoacán, regiones que históricamente han sido escenarios de disputa territorial y rutas estratégicas para el tránsito de sustancias ilícitas y precursores químicos. Según informes públicos de la Drug Enforcement Administration y del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Flores Silva habría tenido control o supervisión sobre laboratorios de metanfetamina ubicados en Jalisco y en el sur de Zacatecas, instalaciones que representan uno de los pilares financieros más importantes para la organización debido a la alta rentabilidad de las drogas sintéticas en el mercado internacional. El manejo de estos laboratorios implica coordinación logística, adquisición de precursores químicos, supervisión de procesos de producción y aseguramiento de rutas de distribución hacia mercados nacionales e internacionales. Además, su nombre ha sido asociado con la supervisión de pistas clandestinas y aeronaves utilizadas para el tráfico de drogas, un elemento que amplía la dimensión operativa más allá del transporte terrestre y demuestra la capacidad del grupo para diversificar sus métodos de movilidad y envío de cargamentos. El uso de rutas aéreas y pistas ocultas facilita la rapidez en el traslado de mercancías y reduce en algunos casos la exposición a controles terrestres, aunque también incrementa la atención de autoridades que monitorean actividades aéreas irregulares. Desde el punto de vista judicial, Flores Silva fue acusado en 2020 ante la Corte Federal del Distrito de Columbia por cargos relacionados con conspiración para distribuir cocaína y heroína con destino a Estados Unidos, así como por posesión y uso de armas de fuego vinculadas a actividades de narcotráfico. Estas acusaciones formales representan un proceso activo dentro del sistema legal estadounidense y forman parte de una estrategia más amplia orientada a presionar financieramente y judicialmente a figuras clave del grupo. La apertura de casos en cortes federales permite a las autoridades solicitar órdenes de arresto internacionales y reforzar la cooperación con otros países para su posible detención y extradición. En 2016, Flores Silva fue detenido en México por su presunta participación en una emboscada contra elementos policiales en Xoyatlán, Jalisco, un hecho que generó atención mediática debido a la violencia asociada y al nivel de confrontación directa con fuerzas del orden. Sin embargo, tras ese arresto, fue liberado, situación que ha generado cuestionamientos sobre los procesos judiciales y las dificultades que enfrentan las autoridades para sostener acusaciones en tribunales cuando las pruebas o los expedientes presentan limitaciones. Esta circunstancia también refleja un patrón recurrente en investigaciones complejas contra estructuras criminales de alto nivel, donde las detenciones no siempre culminan en condenas definitivas. El perfil de El Jardinero adquiere relevancia dentro del escenario actual porque combina tres elementos estratégicos fundamentales: control territorial en regiones disputadas, manejo de infraestructura productiva relacionada con drogas sintéticas y exposición internacional derivada de cargos federales y recompensas activas. Esa combinación lo convierte en un actor con capacidad de influencia operativa y financiera, especialmente en un momento donde la organización enfrenta presión externa e incertidumbre interna por posibles reacomodos de liderazgo. La atención que recibe por parte de agencias internacionales no solo responde a su trayectoria pasada, sino también a su potencial papel en la configuración futura del grupo. En estructuras criminales con liderazgo en transición, los perfiles que controlan recursos productivos y rutas logísticas suelen ganar relevancia, ya que garantizan continuidad económica y capacidad de expansión. Por ello, el nombre de Flores Silva permanece en el centro de los análisis sobre quien podría consolidar autoridad dentro del entorno operativo del cártel, convirtiéndose en una figura clave dentro del debate sobre la sucesión y el futuro de la organización.